¿Qué tal, mis queridos hermanos y amada familia? Les saludo en el amor del Señor, deseando que se encuentren bien, bendecidos, gozando de esas bendiciones que solamente podemos encontrar en nuestro Dios. Y viendo este día o este nuevo día como una oportunidad más donde Dios nos permite disfrutar de su presencia, de sus bendiciones y de todas las maravillas que Él tiene para nosotros. Mis amados hermanos, en esta hora quisiera compartir con ustedes una breve reflexión de manera también audible, deseando y esperando que sea de bendición para todos nosotros. Y está basada, hermanos, esta reflexión en un texto quizás corto, pero donde podemos meditar acerca de lo que el Señor espera de nosotros. Y este texto o esta porción de la palabra la podemos encontrar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis amados hermanos, este versículo, esta porción de la palabra nos está llevando a reflexionar de una manera profunda sobre algo muy importante, hermanos, que tenemos que entender, comprender y abrazar. Y es la gracia, es el poder divino, pero también, hermanos, reconocer acerca de nuestra propia debilidad. El apóstol Pablo, aquí al compartir este pasaje con la iglesia de Corinto, también al mismo tiempo, hermanos, nos enseña, nos recuerda y nos invita a esta porción de la palabra a que reconozcamos y entendamos nuestra debilidad humana y que veamos esta debilidad, hermanos y hermanas y familia, no como un obstáculo para la obra de Dios, sino más bien como una oportunidad para que usted y yo podamos experimentar y disfrutar la plenitud de su gracia y de su poder. Miren, hermanos, quisiera compartirle de alguna manera este texto de una manera profunda, que reflexionemos acerca de lo que estaba aconteciendo, porque el apóstol Pablo se vio afectado por un aguijón. Y es decir, podemos verlo como una manera de sufrimiento, y quizás prolongado, quizás intenso, y ciertamente quizás algo que estaba limitando su ministerio. Muchas de las ocasiones, hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de pasar sufrimiento de manera intensa y prolongada, quizás también. Y en el caso de Pablo, no sabemos con exactitud a qué se refería o cuál era esa espina o ese aguijón, aunque todo lo podemos relacionar con el sufrimiento precisamente. Podemos quizás poder pensar que lo que pasaba a Pablo quizás era una enfermedad crónica, quizás algo relacionado con la vista. Recordemos lo que él había pasado al tener esta conversión. Y muchos de nosotros pasamos por muchas situaciones que nos causan dolor, sufrimiento de manera intensa y prolongada. Pero en esta ocasión, hermanos, no vamos a centrarnos en qué fue el aguijón o cómo lo afrontó Pablo, sino aquí de manera especial, hermanos y hermanas, yo quiero que nos enfoquemos precisamente en cómo consiguió Pablo encontrar fuerzas en medio de su situación, en medio del sufrimiento. Y aquí podemos encontrar que la primera reacción de Pablo fue de una manera natural y lógica con muchos de nosotros. ¿Por qué le pide al Señor que le quite el aguijón? Yo creo que, hermanos, ante una situación de sufrimiento, es legítimo, está permitido pedirle al Señor
que lo quite de nosotros, si es su voluntad. De hecho, el mismo Señor Jesús así lo hizo. Cuando Él estaba orando en el monte Getsemaní, antes de ser entregado, Él le pidió a su Padre que si era posible que pasara de Él esa copa, que sí fuera, pero Él se sometió a la voluntad de su Padre. En el caso de Pablo oró 3 veces porque se le quitara el aguijón. Y esta expresión de orar 3 veces, hermanos, no hay que tomarlo de una manera tan literal, de que sean 3 veces las que tengamos que orar, sino que más bien veamos lo significativo aquí, porque estas palabras de orar 3 veces significa constancia, numerosas veces. Y la respuesta a esta oración de Pablo, constante, con constancia, a las numerosas veces que él oró de una manera ferviente también y prolongada también, pues la respuesta no fue la liberación. Es decir, el Señor no le quitó el aguijón, sino la respuesta fue la provisión, hermanos y hermanas. ¿Y qué es lo que podemos ver en este momento, hermanos? Que el Señor nuestro Dios no le quita, sino le da. Y a veces ese es nuestro pensar, hermanos, que sufrimos porque Dios nos quita. Pero Dios no nos quita, nos da. Como Pablo en este caso, es de una manera esencial comprender cómo ve Dios nuestros aguijones, hermanos. Porque para nosotros la solución va a consistir en que se quite el problema, el sufrimiento. Pero la visión de Dios, hermanos, es muy distinta. Para Él lo más importante y lo más valioso no es la ausencia del sufrimiento, hermanos, o del dolor. Para Él lo más importante es la presencia de ese mismo Dios en medio de ese sufrimiento. Pero también, hermanos, los recursos que tal presencia conlleva. Usted dirá, bueno, ¿cuáles son esos recursos? Bueno, vienen 2 partes, hermanos, que déjeme decirle que estos recursos que quiero comentarles, de alguna manera, también son esenciales y son la gracia y el poder de Dios. La gracia y el poder. Y los dos están de una manera íntimamente relacionados, porque el poder o la fortaleza es una consecuencia de la gracia. Miren, hermanos, ante todo el énfasis de este texto en este origen divino, ¿sí? De estos 2 recursos, lo que hoy podemos traducir como gracia y poder, aparece como un simple adjetivo posesivo. ¿Cuál es ese? La palabra mí. Y en el original esto es un genitivo. Es decir, hermanos, una traducción literal sería el poder de mí o la gracia de mí. Mi poder, mi gracia. Es decir, una estructura sí ciertamente gramatical, pero que está resaltando, hermanos, la procedencia, el origen de estas 2 palabras o acciones, gracia y poder. Es decir, hermanos y hermanas, este énfasis está confirmando el origen de estos recursos, gracia y poder, mi gracia y mi poder. Es decir, hermanos, son recursos que trascienden la capacidad del ser humano. Es decir, van más allá de cualquier técnica psicológica, de cualquier medida social. Esos recursos son los que provienen solamente de Dios y que solamente se van a conseguir y se van a poder obtener a través de una experiencia espiritual. Es decir, hermanos y hermanas, a través y en medida en que usted y yo tengamos una relación en comunión e intimidad con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Solamente así podemos obtener estos recursos que provienen del Señor. Mira, fíjese bien, la palabra gracia, mi gracia te es suficiente.
Vemos aquí una de las frases más luminosas en toda la Escritura. Y esta afirmación tan breve como poderosa es una fuente, hermanos, de consuelo a muchos de nosotros que pasamos por aflicción, por debilidad, por pruebas. Y ahí tenemos el meollo del asunto, de la lucha contra el aguijón, digamos así. Y esta era la lección fundamental que Pablo requería aprender y que usted y yo necesitamos aprender. La palabra gracia, hermanos, se alza en majestad en medio de este pasaje, hermanos. Imagínese usted tocando la cima de la montaña. Ese sufrimiento crónico quizás es un largo camino. Quizás es con muchos dolores, a veces difícil, pero ahora, hermano y hermana, tenemos ante nuestros ojos el final del trayecto, la salida. Como les decía en una reflexión anteriormente, el Señor no nos da una prueba más allá de la que podamos resistir. Y ante nuestros ojos está este final del trayecto diciendo: mi gracia te es suficiente. Esta gracia que no es un frío concepto nada más o una palabra, sino más bien el mismísimo poder de Dios operando de forma muy concreta, hermano y hermana, en la persona y en su circunstancia, en usted y en lo que está atravesando, en los amados de su corazón y en lo que están atravesando. La gracia, hermanos, nos lleva ante la majestad misma de Dios, de ese Padre Celestial. Un hombre llamado Tomás de Aquino, él escribió esta frase: la gracia es ni más ni menos que un cierto principio de gloria en nosotros. Ahora, hermanos, aquí quizás podamos preguntarnos ¿por qué Dios le responde a Pablo de una forma tan, quizás podamos decir, escueta, de esta manera que quizás se pueda pensar qué pueden hacer 5 palabras ante tantos años de lucha interior, de sufrimiento? Y quizás nosotros nos hemos hecho esa misma pregunta, también de una manera escueta, hermanos y hermanas. Llevo tanto tiempo, tantos años con esta enfermedad, con este dolor, con este sufrimiento. Y es natural que podamos preguntarnos, somos seres humanos imperfectos. Pero, hermanos, aquí hay algo importante que tenemos que entender. Enfatizar que hay un solo camino para la victoria final, hermanos, ante ese aguijón. Y quizás podamos recordar las palabras de Jesús a Marta y María. Y podamos escuchar: afanado, afanada y turbado, turbada estás por el aguijón. Pero una sola cosa te es necesaria: bástate mi gracia. Podemos juntar estos 2 textos, hermanos, y parafrasearlos de esta manera, para que podamos entender qué es lo que significa entonces esta expresión: mi gracia te es suficiente. ¿Cómo está influyendo en que yo acepte ese aguijón? Bueno, mis hermanos, esta palabra gracia está apuntando a la ayuda del Espíritu Santo, que viene como parte del favor inmerecido de Dios. Así que, ante cualquier circunstancia, mis hermanos, no estamos solos ante este don precioso de Dios, que un día nos salvó, la gracia salvadora, sino estamos ante el inmenso caudal de ayuda que Dios nos está proporcionando y que lo está haciendo cada día, hermanos y hermanas, porque aquí la gracia es el conjunto de estos recursos que provienen de Dios de una manera gratuita. Y hermanos, es ahí donde está radicando la diferencia de una manera esencial. Porque no lo merecíamos, pero el Señor por amor
nos ha dado de su gracia. Y ahora, hermanos y hermanas, ¿en qué sentido esa gracia es suficiente? Pablo está recibiendo justo lo necesario para que la aceptación sea de buena gana y con gozo. No se trata, hermanos, de soportar el aguijón o de sobrellevar, como muchos decimos, en medio de la circunstancia. Esa actitud no es suficiente, hermanos. Estamos mal cuando aceptamos las espinas a regañadientes o porque no hay otro remedio, decimos. Pero no, hermanos. Dios no quiere esta aceptación de una manera forzada, más cercana a la resignación. Aquí el nivel de suficiencia, hermanos, que Dios está pidiendo es mucho más allá. Y lo que Él desea son hijos espirituales. No quiere hijos gruñones, sino más que vencedores. En esa expresión memorable que Pablo escribió, en Cristo somos más que vencedores. Así que usted recuerde cada día, hermano y hermana, que atraviese por una circunstancia. Es normal preguntarnos y pedir que Dios quite nuestro sufrimiento. Es natural. Pero Dios no lo va a quitar. Le va a dar lo necesario. Y va a comenzar con la gracia, porque eso es suficiente. Y le va a dar recursos, le va a ayudar a entender que los recursos provienen de un Dios poderoso y soberano. Y sus recursos son su gracia y su poder. Para que usted encuentre al final del trayecto esa victoria sobre esa circunstancia. Así que, mi amado hermano y hermana, manténgase en la esperanza de que en Cristo usted es más que vencedor o vencedora. Y que al final del día, pasando prueba, Él ya le dio la salida. Solamente requerimos volver a mirar a Jesús para encontrar esa salida. Hermano y hermana, le invito a que usted comparta esta verdad con los amados de su corazón. Como el Señor se mantiene fiel y su presencia es ininterrumpida, aún en medio de cada circunstancia que pueda causar dolor y sufrimiento, o aflicción y tristeza. El Señor está con usted. Él es el Emmanuel, Dios siempre con usted y con su familia. Mi amado hermano y hermana, que la gracia y la paz de Jesucristo gobierne su corazón, que el Señor mismo, y ese pastor de pastores, le lleve a esos pastos verdes y le haga reposar y le haga descansar. Y que la bendición de nuestro Dios sea siempre con usted y con los amados de su corazón. Primeramente, Dios, nos vemos en una reflexión más, si el Señor así lo permite, en los siguientes días. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.